Hola, ¿cómo están? Estamos hoy, como todos los miércoles, en nuestro miércoles de grandes teoremas de la matemática en nuestro canal. La matemática es fácil. Recuerda, todos ustedes, que si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Sus comentarios en los videos son bienvenidos. Si les gusta el video, pónganle por favor me gusta. Si van a hacer cualquier comentario, háganlo en el mismo video. A veces la gente lo hace por Twitter, por Facebook, pero si lo hacen en el video, yo se los agradezco porque es la manera de poder interactuar con ustedes de manera más fácil. El video de un gran teorema y hemos escogido al teorema de punto fijo de Banach. Entonces vamos a explicar brevemente lo que vamos a hacer en el video. Primero vamos a dar el concepto de qué es un punto fijo en matemática. Después vamos a enunciar y demostrar el teorema de Banach. Y al final hablaremos de algunas posibles aplicaciones del mismo. Entonces vamos a comenzar con nuestro video del teorema de hoy, que es el teorema de punto fijo de Banach. Vamos primero con la definición de lo que es un punto fijo en matemáticas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar las funciones como transformaciones, como una máquina de transformación, digo yo. Y van a ver por qué me refiero a eso de esa manera. Cuando aplicamos una función a un x sub 0, generalmente lo que obtenemos es algo distinto al x sub 0 con el cual comenzamos. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x cuadrado, si se lo aplico a 2, obtenemos 2 al cuadrado, que eso es igual a 4. Entonces, el 2 se transforma de alguna manera en el número 4. Eso lo podríamos esquematizar de esta manera. Esto no es un dibujo que se me haya ocurrido a mí, pero a mí me gustó cuando lo vi por primera vez y creo que se entiende bastante claro lo que es una función. Por acá está el x que está entrando acá y la función lo transforma y aquí está la salida que es mi f de x. Si el x es una cosa que no se puede meter para acá adentro, no está en el dominio y entonces la función no lo acepta. Uno puede usar este esquema para explicar muchas cosas de lo que es una función. Pero en términos generales uno puede pensar de esta manera para cualquier función. Entonces es como una especie de máquina, esta máquina acá que tiene este embudo aquí por donde uno lanza las cosas y sale por este tubo de acá y aquí es donde se transforma lo que yo lanzo. A veces ocurren cosas interesantes, que es que cuando yo meto un valor, el valor queda inalterado. Por ejemplo, si yo meto 1, f de 1 es igual a 1 al cuadrado, que no es 4, este 4 me lo traje de acá, disculpen, es 1. Entonces vemos que el valor en 1, la función no lo altera, pasa directo, entra el 1 acá y la función nada, no lo muele, no lo mancilla, no lo sale la misma cosa que entró. Entonces, esos puntos son interesantes y son lo que vamos a llamar, esta es la definición, vamos a quitar esto de acá que fastidia, es la definición de lo que es un punto fijo. Entonces, ¿qué es lo que es un punto fijo? Para una función f que va de un x en x puede ser cualquier cosa, cualquier conjunto. Entonces, es un señor x sub 0 que está en el espacio x que al aplicarle la función lo deja igual. F de x sub 0 es igual a x sub 0. Por ejemplo, 1 era un punto fijo para la función cuadrática, para x al cuadrado. También 0, ¿verdad? Es un punto fijo para esa función porque f de 0 es igual a 0 al cuadrado, que es 0. Entonces los puntos fijos son interesantes, ocurre con ellos esa particularidad y vamos a ver que las ecuaciones se pueden ver siempre como un problema de punto fijo. Entonces, ¿qué es lo que es un punto fijo? Entonces, aquí está. En este esquema, yo lanzo el X por acá, entra a mi función que lo transforma, pero en este caso la función lo deja y sale el mismo X. En ese caso, hablamos de un punto fijo. Supongamos ahora que tenemos esta ecuación muy sencilla, como la que estudiábamos en bachillerato. La ecuación x cuadrado menos 6x más 5. De hecho, los que están pilas en álgebra dirán, bueno, esto es fácil, las raíces son, no hay ni que calcular nada, 1 y 5, ¿verdad? Porque sumados dan 6 y multiplicados dan 5. Como hacía uno aplica la formulita aquella de la resolver. Pero la idea mía no es considerar esta ecuación ni nada, ni cómo se resuelve ni nada, sino verla como un problema de punto fijo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que resolver esta ecuación es equivalente a conseguir los ceros o raíces de la función g de x igual a x cuadrado menos 6x más 5. Bueno, ya aparecen las funciones. Entonces lo que quiero ver yo es cómo aparecen ahora los puntos fijos. Ahora, resolver esto
es equivalente, si yo quiero resolver la ecuación g de x0 igual 0, eso equivale a, sumando x sub 0 a ambos lados de esta igualdad, a resolver el problema g de x0 más x sub 0 igual a x sub 0. Entonces fíjense que ya tengo aquí algo que aplicado en x sub 0 me lo deja igual. O sea, tengo el enunciado de la ecuación como un problema de punto fijo, donde la f, bueno, la construyo a partir de la g. La f es sencillamente la g de x más x, ¿verdad? Entonces, resolver una ecuación algebraica la hemos transformado en un problema de punto fijo. Y eso lo podemos hacer con cualquier ecuación. Entonces, si yo tengo la ecuación g de x igual a 0, esto es un teorema que no lo vamos a demostrar ni nada, es sencillamente la discusión que estamos haciendo, equivale a encontrar los puntos fijos de una cierta función que en este caso se construye como g de x más x. Entonces, bueno, y las ecuaciones son fundamentales. Resolver ecuaciones es el tema central del análisis numérico matemática. Entonces, si podemos aplicar eh, técnicas de punto fijo, es fantástico. Entonces, vamos a ver un teorema que de hecho es un teorema que no es de funciones en R ni nada, es un teorema súper general de existencia y unicidad de puntos fijos, que es el teorema del día de hoy, que es el teorema de Banach. Entonces, ¿cuál es el contexto? Nuestro contexto va a ser los espacios de Banach, que es un espacio donde sus elementos son vectores y hay una norma de x, que mide el tamaño de un vector. Por supuesto, si algo mide el tamaño de un vector, también podemos medir la distancia entre dos puntos x y y, sencillamente tomando la norma de la diferencia x menos y. Piensen un poco geométricamente. Yo no voy a hablar de los espacios de Banach ni voy a dar un video de los espacios de Banach. Yo tengo material en otros videos, si van al teorema de Hahn-Banach, a otros videos que yo he hecho, ahí hay cosas sobre las bases de lo que es un espacio de Banach, hecho en bastante detalle. Vamos a suponer que ustedes conocen qué es lo que es un espacio de Banach. Ese espacio, cuando se habla de Banach, se pide que la condición es la condición central, que es un espacio normado y completo. Este completo significa que si yo tengo sucesiones de Cauchy, que son sucesiones de Cauchy, que si una sucesión es de Cauchy, si esta diferencia se va haciendo cada vez más pequeña a medida que el n y el m se van haciendo cada vez más grandes. O sea, esta diferencia tiende a cero cuando el n y el m van a infinito. Entonces, si eso ocurre, necesariamente la sucesión original, la x sub n, debe converger a un punto que yo llamo x infinito. Esa es la noción de completitud de un espacio de Banach, de hecho de un espacio métrico en general. Como les digo, si hay dudas, vayan a otros videos, al video del teorema de Bayes, el video del teorema de Hahn-Banach, a otros videos que están en el canal donde yo explico con más detenimiento estas nociones. Muy bien, pero la idea es que queremos probar el teorema de punto fijo de Banach. Entonces, la segunda definición importante del video, después de la definición de punto fijo, es esta definición. ¿Qué es lo que significa ser una contracción? Entonces, una contracción es una función que va del espacio de Banach en él mismo, tal que existe un k que es menor que 1 y es mayor o igual que 0, que ocurre y que verifica la función esta condición, que la norma de f de x menos f de y es menor que k multiplicado por la norma de x menos y. Es decir, que de alguna manera la f acerca los puntos cuando uno le aplica la función a un par de puntos x y y, sus imágenes están más próximas que los puntos x y y originales. Eso es lo que significa esta condición si ustedes piensan un poco en ella. Fíjense que aquí aparece f de x y f de y menor o igual que k es más chiquito que 1, o sea que al multiplicarlo por la norma de x menos y, esto me va a quedar más pequeño que la norma de x menos y, entonces la distancia que hay entre estos dos señores es más pequeña que la distancia que hay entre los puntos x y y. Entonces hay muchas generalizaciones del concepto de contracción, contracción débil, hay diferentes formas de expresarlo, pero este es el concepto básico para lo que vamos a hacer hoy, que es el teorema de Banach, de punto fijo. Aquí le debo un ejercicio, lo llamamos ustedes, lo llamo mis amigos invisibles, como nos llamaba a los que veíamos su programa, el doctor Ular Pietri, un famoso programa de la televisión venezolana que se llamó Valores Humanos y que estuvo por muchos años y era un gran programa. Entonces ustedes que son ahora nuestros amigos invisibles, prueben que cualquier contracción debe ser necesariamente una función continua. Eso es muy sencillo, usan esta definición, usan el epsilon, el delta,
Háganlo como un ejercicio y así se familiarizan con la idea de contracción. Lo vamos a usar además en el teorema que las contracciones son funciones continuas. Entonces vamos ahora sí a enunciar el teorema de Banach. O sea, el teorema de Banach, vamos a quitar esta cosa, nos dice que si yo tengo una contracción definida sobre un espacio de Banach, ella debe necesariamente tener un punto fijo. Además, ese punto fijo es único. O sea, hay un punto fijo y no puede haber sino uno. Entonces, eso es nuestro propósito en lo que queda del video, demostrar el teorema. Vamos con la parte de la unicidad, después vamos a ver la existencia, pero probemos que no pueden haber dos o tres, o que el punto fijo es único. Entonces, supongamos que tengamos x0 y sub 0, punto fijo. Entonces, sabemos por definición que eso es la distancia que hay entre f de x sub 0 menos f de y sub 0, por definición de contracción, es menor o igual que k por la norma de x sub 0 menos y sub 0. Muy bien. Entonces, supongamos que el x0 no sea y sub 0. Entonces vamos a tener, bueno, si x sub 0 es un punto fijo, al aplicarle la f nos queda el mismo x sub 0. La misma historia con el y sub 0. Entonces nos va a quedar esta desigualdad que está acá. Bueno, si x0 es distinto de y sub 0, este número que tenemos acá no es 0 y lo podemos pasar dividiendo para el otro lado. Es un número positivo porque las normas siempre son positivas, pero no es cero. Entonces me queda que la k, pasando este para acá, es mayor o igual que 1, pero sabemos que tenemos una contracción y el k siempre es más chiquito que 1, entonces eso no puede ser. Y ya tenemos probada la unicidad. Entonces lo que nos queda es probar la existencia y a eso vamos a dedicar el resto del video. Muy bien. Entonces, a lo más hay un punto fijo, pero no sabemos todavía qué hay. Vamos a verlo. Entonces vamos a demostrar su existencia. Formamos esta sucesión. Entonces lo que vamos a hacer es la idea es como muy geométrica. Si uno piensa geométricamente, esa idea que yo le decía que las contracciones acercan las imágenes quedan más cerca. Entonces piensen que ustedes aplican esa F muchísimas veces, las cosas se van pegando cada vez más y deberían pegarse a un punto del espacio que debería quedar fijo por la transformación. Entonces esa es la idea geométrica, pero vamos a hacer la demostración rigurosa desde el punto de vista matemático. Entonces yo formo esta sucesión recursiva, ¿verdad? X0, agarro cualquier punto, aquí vale que todos los caminos llevan a Roma, ustedes agarran cualquier punto y comienzan con él y van a llegar al punto fijo. X1 es entonces f aplicada a x sub 0, x2 es f aplicada a x1, pero x1 era f aplicada a x sub 0, entonces x2 es f cuadrada de x sub 0. Y en general x sub n es f del anterior. Entonces eso se puede escribir, como les estoy diciendo, de manera más compacta, xn igual a f. Esto no es una potencia, esto es una composición. Componemos n veces la función consigo misma aplicada al punto x sub 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar que esta sucesión construida de esta manera converge y yo afirmo que eso es suficiente para demostrar que hay un punto fijo para la función. ¿Por qué? Bueno, veamos, supongamos que ya probamos que esto converge a un x infinito. Entonces, f de x infinito, ¿verdad? Es f aplicada al límite por la definición de x infinito cuando n tiende a infinito de los x sub n. Si la función es continua, y esa es la propiedad crucial de las funciones continuas, es que tú puedes intercambiar límites con la función. Entonces aquí me queda límite, cuando n tiende a infinito meto la función adentro, pero f aplicada a x sub n es fn más 1 de x sub 0. Porque lo que hago es aplicar la f una vez más acá. Y entonces, bueno, me queda esencialmente la misma sucesión corrida a un término. Y si la original convergía a x infinito, la corrida sin duda converge a x infinito. Entonces fíjense que f de x infinito es x infinito y habremos conseguido el punto fijo que buscamos. Entonces basta probar que esta sucesión así construida de manera recursiva tiene un punto fijo. Vamos a hacer. Tiene un punto fijo, converge. Vamos a tomar la serie. Entonces lo bonito es ahorita vamos a agarrar una serie. ¿Por qué? Para poder aplicar la hipótesis de la contracción. Porque uno puede estimar estas cosas. Entonces yo tomo esa serie que está ahí y entonces es claro que, bueno, yo digo que es claro que si yo tomo la norma de x2 menos x1, eso es igual a la norma, ¿verdad? De f de x1 menos f de x0, por definición de x2 y x1. Ellos se obtienen de aplicar f a x1
y f de x0. Y aquí aplicamos la hipótesis de la contracción. Entonces me aparece menor o igual que k por la norma de x1 menos x0. Hagámoslo una vez más. Entonces x3 menos x2 es la norma de f de x2 menos f de x1. Aquí faltan las barritas de norma, disculpen, pero es claro. Y volvemos a aplicar de nuevo la contracción un par de veces y llegamos a k cuadrado multiplicado por la norma de x1 menos x sub 0. La aplican una vez y caen acá y vuelven a aplicarlo y entonces k les va a aparecer al cuadrado y van a llegar acá a x1 menos x sub 0. Háganlo como, si no lo ven, háganlo como un ejercicio también. En general, cuando uno hace ese proceso, uno puede estimar entonces la norma de xn menos 1, eso es f de xn menos 1 menos f de xn menos 2 en norma, y aplicamos esta idea n menos 1 veces y nos va a quedar k elevado a la n menos 1 multiplicado por la norma de x1 menos x sub 0. Fíjense que siempre aparece el mismo x1 menos x sub 0 acá y los k van apareciendo con potencia k mayores y el k es más chiquito que 1. Esa es la clave. Entonces fíjense que ahora vamos a ver esta serie. Yo agarro la serie esta con normas, le pongo normas a cada uno y esto es una serie numérica, no es una serie de vectores como es esta que está acá, es una serie numérica que es positiva además y que la podemos estudiar con el criterio de comparación. Y la podemos en este caso comparar con una serie geométrica, mayorarla por una serie geométrica, porque me aparece el x1 menos x0 en norma no nos interesa, no nos importa. Sencillamente lo podemos factorizar, pero lo que me aparece es k más k cuadrado más k cubo más etcétera, más k a la n menos 1 más etcétera, y me queda una serie geométrica que sabemos que si la razón es más chiquita que 1, es convergente, pues si la razón es un número entre 0 y 1, esa serie es convergente y esa es la hipótesis que hemos hecho sobre K. Entonces, esta serie que está acá, que está mayorada por una serie geométrica convergente, es también convergente. Entonces, hay un resultado básico de análisis funcional que nos dice que si estamos en un espacio de Banach y una serie converge en norma, al tomar la norma de sus elementos, entonces ella converge sin norma. Entonces, aplicando ese resultado, de nuevo, es un resultado básico de análisis funcional. Si quieren algún video de cosas básicas de análisis funcional, díganme, pónganlo en el canal, pero lo que vamos a hacer es aplicarlo ahora. Entonces, como en norma converge, le puedo quitar la norma y esto es convergente. Pero miren qué bonito. Esto que está acá es una serie telescópica. X0 muere con X0, X1 muere con X1, porque tienen signos distintos, se va muriendo todo y solamente me queda cuando yo hago una suma parcial, lo que sobrevive es solamente X sub n. Entonces, lo que está convergiendo, por supuesto, es la serie, pero la serie es de hecho una sucesión. S sub n, la suma parcial es X sub n, y esa era la sucesión que estábamos nosotros estudiando. Entonces, lo que hicimos fue reescribir la sucesión o estudiar su convergencia haciendo un truquito, viéndola como si fuese una serie. Es bonito ese truco. Entonces, ¿de dónde? Bueno, por cierto, un truco, recuerden siempre que un truco es una técnica, es un truco que uno aplica dos veces. Entonces yo creo que esto se aplica de hecho en matemática muchas veces y no vamos a hablar de truco, hablemos más formalmente de técnica, una técnica matemática, pero es bonita. Entonces logramos probar que xn converge porque sencillamente ella es S sub n y decir que una serie es convergente, es decir que sus sumas parciales convergen como una sucesión. Entonces, ya probamos que xn igual a f de x menos 1 converge y habíamos visto que eso era suficiente para probar la existencia de un punto fijo y aquí concluye nuestra demostración de este gran resultado de la matemática que es el teorema de Banach. Este teorema se aplica, por ejemplo, en el teorema de Picard de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales. Uno lo puede probar por medio del teorema de Banach, también en problemas de economía, donde se estudia el concepto de equilibrio económico. Entonces uno también lo puede ver como un teorema de punto fijo, porque en el fondo la idea esta de la sucesión da clara idea de que este teorema se puede aplicar para estudiar sistemas dinámicos bastante generales y eh, inferir resultados acerca de los mismos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Recuerden ponerle me gusta si les gustó el video. Cuídense mucho, seguimos en esta pandemia, uso del tapaboca. Nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.